Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos podido revisar varios requisitos para que exista responsabilidad. Hace un momento hacíamos una retroalimentación de los mismos e indicábamos que para que exista responsabilidad, en primer lugar, tiene que haber un hecho. Ese hecho tiene que ser antijurídico y la antijuridicidad es vista de diferentes perspectivas, desde diferentes formas, ¿no? Además de ser antijurídico, tiene que generar un daño y el daño va a ser un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial. No hemos visto ahí la teoría de la diferencia, por ejemplo, que sería insuficiente según algunos autores. Además de existir un daño, tiene que haber imputabilidad del agente del daño. Es decir, una persona que no sea imputable no podrá responder por los daños que genere. Y una persona no es imputable cuando no tiene desarrolladas a cabalidad las facultades cognitivas y volitivas, cuando no puede decidir por sí mismo y cuando no puede conocer el mundo de la misma manera en la que lo haría cualquier persona normal, como se denomina, ¿no? Entonces, para nuestro Código Civil, las personas son imputables desde los 10 años en materia civil, ¿ya? A partir de los 10 años ya pueden responder por los daños, ya pueden comprender que están generando un daño, ¿no? Entonces, incluso si es que el profesor o el padre de familia han pagado montos de dinero por el daño generado por un menor de edad, este menor de edad, si ya tenía los 10 años cumplidos el momento en que ha sucedido aquello, tendrá que repetir, es decir, restituir todo ese monto de dinero al profesor que hubiese pagado en su nombre o al padre de familia que hubiese pagado también en su nombre, ¿no? Aspectos a tomarse en consideración. Además de la imputabilidad de un hecho dañoso y antijurídico, nosotros hemos visto que tiene que existir un nexo de causalidad. Y cuando nosotros analizábamos este tema del nexo de causalidad, nosotros podíamos ver que esto genera diferentes problemas, por lo cual hemos tenido que realizar una revisión de diferentes teorías del nexo de causalidad, entre las cuales nosotros se aproxima la teoría de la causa sine qua non o de la equivalencia de condiciones, la teoría de la causa preponderante. Entonces, como decíamos, tras haber revisado diferentes conceptos y estos requisitos, ¿no? Un hecho que es una acción u omisión que tiene que ser antijurídica, que tiene que generar un daño por una persona imputable y finalmente, siempre que haya un nexo causal, esto va a generar la responsabilidad. Estos son los requisitos que determinan que alguien sea responsable. Pero además, para que una persona sea responsable, tiene que haber una causa suficiente, una razón suficiente, perdón, un motivo por el cual esa persona pueda llegar a ser responsable, un motivo establecido por la ley. Y ese motivo es el factor de atribución, ¿no? Es el motivo por el cual se va a determinar que alguien es responsable, el motivo jurídico por el cual se va a determinar que una persona es responsable. De esta manera, nosotros hemos visto que hay sistemas de responsabilidad diferentes, el sistema de responsabilidad civil subjetivo y el sistema de responsabilidad civil objetivo. También entonces habrá sistemas de factores de atribución y uno de ellos es el sistema de factores de atribución subjetivo y otro el sistema de factores de atribución objetivos. En los sistemas de factores de atribución subjetivos, la causa, la razón, no causa, disculpen que repita, la razón suficiente por la que una persona va a llegar a ser responsable es por su obrar doloso o culposo. Eso que hemos visto antes de empezar el análisis de la conducta dañosa, ¿se acuerdan, no? Nosotros hemos visto que una persona, para ser culpable, solo culpable, tiene que compararse con una figura que es el buen padre de familia, recuerdan, ¿no? El bonus pater familias, es decir, un tipo ideal, ¿no? Una persona ideal con la que comparamos, una persona razonable ideal con la que comparamos al verdadero agente del daño para ver si efectivamente este hubiese sido o no una negligente, imprudente, es decir, si hubiese sido culpable. O también por el dolo, ¿no? La intención de generar un daño. Si alguien genera un daño con la intención de generarlo, será responsable por ese motivo, en este sistema de responsabilidad civil subjetiva.
Pero también tenemos sistemas de factores de atribución objetivos, es decir, aquellos que van a prescindir de la culpa, en los cuales no importa el reproche. Nosotros hemos manifestado que inclusive en actividades totalmente lícitas, si se genera un daño, se tiene que reparar ese daño, pero no es que se les está reprochando, ¿no? No es que se les está diciendo, tú has sido imprudente, qué mal que hayas hecho eso. No, no se les está reprochando entonces a aquellos responsables. Simplemente se les dice, como tú has cometido un daño, corresponde que tú lo repares. Se dan cuenta de esa diferencia, ¿no? Esa diferencia es importante para comprender la diferencia entre el sistema de responsabilidad civil subjetivo y el sistema de responsabilidad civil objetivo. Entonces, los factores de atribución van a variar según el sistema que tratemos. Nosotros encontramos el factor de atribución subjetivo, por ejemplo, en nuestro artículo 984 del Código Civil. Esto lo estamos reiterando, ¿no? Que textualmente establece: quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento, ¿no? Entonces, el motivo por el cual se está estableciendo que la persona, que el agente del daño es responsable, es por su actitud dolosa o culposa, es porque ha sido imprudente, es porque ha sido negligente, es por una situación de impericia, ¿no? Porque pese a ser, digamos, un profesional que debía haber conocido de sus artes, no las ha aplicado al caso concreto. Entonces ha sido negligente, ha sido imprudente, ha sido una persona que no ha tenido un obrar conforme al de un buen padre de familia, como se establece por la teoría y se establece también por nuestro Código Civil, ¿no? Por otro lado, encontramos un factor de atribución objetivo, por ejemplo, en el artículo 998 de nuestro Código Civil, que nos dice claramente: quien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no prueba que la víctima ha sido la que ha generado el daño, ¿no? La culpa de la víctima, que la víctima se hubiese generado, digámoslo así, ella misma el daño. Entonces aquí no importa, puede suceder que la empresa hubiese tomado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el daño, pero aún así el daño se ha dado. Aún así el daño se ha dado por el riesgo mismo de la actividad que desempeña la empresa. Entonces, en estos casos, la empresa será responsable, sin importar que hubiese obrado de la manera más diligente que existe inclusive, ¿no? Es decir, como el mejor padre de familia, diríamos. Entonces, no importa aquello en la responsabilidad civil objetiva. Veamos algunas consideraciones, recordando además lo que ya hemos visto, ¿no? Que van a consolidar más aún lo que ya hemos podido revisar. La responsabilidad civil subjetiva va a desarrollarse sobre los conceptos de dolo y culpa, que son los factores de atribución. La culpa es entendida como la negligencia, la imprudencia del autor, y que a consecuencia de ello se produce un daño legalmente resarcible. El dolo, por otro lado, es el ánimo de querer causar un daño a la víctima, que también origina un daño resarcible, ¿no? La culpa tiene que ser entendida de manera objetiva, eso es algo importante. ¿En qué sentido? Nosotros no analizamos, hay dos sistemas al menos de culpa, ¿no? Un sistema de la culpa en concreto y un sistema de la culpa en abstracto. Nosotros cuando analizábamos el tema de la culpa, veíamos que no se toma en consideración a la persona concreta, sino que se la compara con un tipo abstracto. Entonces se compara al agente del daño con un buen padre de familia, esta figura que viene desde el derecho romano, que puede prever y evitar la conducta dañosa, ¿no? Un hombre común hubiese podido evitar aquel daño. Si la respuesta es sí y aún así se ha generado el daño, entonces la persona será culpable, ¿no? Eso lo hemos analizado, ustedes podrán revisarlo en nuestros anteriores videos. Es decir, que no se consideran entonces las cualidades peculiares del agente del daño, no se va a considerar cómo era esta persona en su vida concretamente, ni nada por el estilo.
Esto ya ha sido desarrollado anteriormente, por lo que nosotros vamos a tomar un poquito más de atención en la responsabilidad civil objetiva. De hecho, en nuestros primeros cuatro temas, nosotros hablábamos del elemento subjetivo de la responsabilidad civil. Y ahí analizábamos la culpa, ¿recuerdan? Nosotros analizábamos la culpa. Entonces, la culpa es un factor de atribución en la responsabilidad civil subjetiva. Por otro lado, nosotros tenemos la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva, estimados estudiantes, está constituida sobre la noción de un riesgo creado como factor atributivo de la responsabilidad. ¿Y esto por qué se ha dado? Es importante tomar en consideración los aspectos históricos que se han ido dando, ¿no? Todos los bienes, actividades que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las diferentes necesidades que tenemos los seres humanos, suponen un riesgo ordinario o común para las personas. A medida que nosotros vamos inventando maquinaria, a medida que nosotros vamos descubriendo nuevas fuentes de energía, a medida que nosotros vamos investigando la forma más fácil de satisfacer nuestras necesidades, se van generando entonces, estimados estudiantes, riesgos de las más diversas clases, ¿no? De las más diversas clases. Es decir, surge la energía nuclear, obviamente va a surgir la posibilidad de deformaciones que se den en la vida en general, ¿no? Surge maquinaria que va a producir a gran escala, por tanto, también esa maquinaria, al ser mecánica y al no tener una facilidad de autodecisión, digámoslo así, al no poder decidir por sí misma la máquina, obviamente genera ciertos riesgos, ¿no? Ustedes han debido saber de accidentes industriales que se dan, etcétera. Entonces, existen cada vez con más frecuencia bienes y actividades que representan riesgos adicionales a los ordinarios, como por ejemplo los artefactos eléctricos, las cocinas a gas, etcétera. Pues para todos estos bienes y actividades no es necesario analizar la culpabilidad del autor, bastará acreditar el daño causado, bastará acreditar el nexo de causalidad, estimados estudiantes. Es decir, una relación de causa y efecto entre la actividad riesgosa y el daño mismo, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración este aspecto. ¿Por qué? Porque tampoco podemos atribuirle cualquier hecho dañoso a cualquier empresa, ¿no? Tendrá que ser un hecho dañoso relacionado con la actividad misma de la empresa y con los riesgos inherentes a esa actividad, ¿no? Ustedes saben que en un parque de diversiones, por ejemplo, habrá pues ciertos riesgos de lesiones. Si hay una lesión por alguno de los juegos, es lógico que se haga responsable la empresa encargada del parque de diversiones. Una empresa que produce comestibles enlatados a gran escala también sabe que al manejar mucha maquinaria existe la posibilidad que tal vez cuerpos extraños puedan ingresar en los productos, generando ciertos daños a los consumidores, ¿verdad? O también podemos imaginar, hemos dado ya el ejemplo de la gasolinera, ¿no? Quien tiene una gasolinera sabe que la misma puede explotar en cualquier momento. Están trabajando con material inflamable, por lo cual si en algún momento surge una explosión, por responsabilidad civil objetiva, tendrá que reparar el daño el dueño de esa empresa, o bueno, la empresa como tal, ¿no? La empresa de la gasolinera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya no estamos aquí reprochándoles directamente, no vamos a analizar, a ver un rato, ¿ha sido negligente o ha sido imprudente? No, nosotros analizamos algo diferente. Esta actividad era riesgosa y en mérito de ese riesgo se ha generado un daño. Entonces, tendrá que responder el agente del daño por el daño producido. Se entiende, ¿no? Aquella diferencia. Revisemos un poco más sobre los factores de atribución objetivos. Los factores de atribución objetivos se basan en factores objetivos, propiamente dicho, considerados como tales por el ordenamiento jurídico. No se puede negar que estos en un principio sí han podido nacer
de la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Del reproche a las personas, pero que posteriormente ya son considerados como tal un factor objetivo, es decir, un factor que prescinde del sujeto. No podemos entonces desconocer que la mayoría de los supuestos de la responsabilidad civil objetiva nacen como supuestos de responsabilidad civil subjetiva, es decir, que habrían nacido como supuestos de responsabilidad civil subjetiva. A ver, vamos dando un ejemplo, ¿no? La responsabilidad de los patrones respecto a sus empleados. Los patrones son responsables por los hechos de sus empleados en mérito a su actividad, ¿no? En un principio se decía que había una culpa en vigilando, es decir, los patrones tienen que vigilar a sus empleados, pero posteriormente la culpa va atenuándose y al final se dice, no, en realidad el patrón responde por los hechos de sus dependientes porque se está beneficiando, en primer lugar, con la actividad de su empleado. Y por otro lado, es importante considerar que al hacer esto, es decir, al tener personal a su riesgo, a su cargo, la ley le atribuye el riesgo de los daños que pudieran generar esos empleados, ¿no? Eso que vamos a analizar un poquito, con un poco más de detenimiento en nuestra subsiguiente clase. Entonces, se basa en la siguiente fórmula, la responsabilidad civil objetiva. Quien con su actividad crea las condiciones de un riesgo, tiene que soportar las consecuencias de esa actividad, ¿no? Otro de los fundamentos que se ha otorgado es la creación de un peligro. Así, con referencia a ciertas actividades, si bien son consideradas legítimas por cuanto en conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse peligrosas por la frecuencia y gravedad de los daños producidos. Entonces, quien asume esta iniciativa tiene que resarcir los daños. Entonces, no son actividades ilícitas, si se dan cuenta, ¿no? Lo injusto sería el daño, tal vez, que se produce y se busca repararlo. Al final es más importante reparar el daño. Y bueno, las actividades, una persona puede tener su parque de diversiones, en el ejemplo que habíamos dicho. Incluso el Estado le otorga los permisos. Una persona puede tener su gasolinera, incluso el Estado le va a otorgar todas las resoluciones necesarias para que esta persona pueda tener su propia empresa, su propio negocio. Son actividades totalmente legítimas, solo que implican ciertos riesgos y generan ciertos peligros. Y si en mérito de esos peligros se genera un daño, tendrán que reparar los daños generados, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces ahí el abogado que defienda no podrá decir, no, pero es que mi cliente no ha sido culpable, es decir, no ha sido imprudente, no ha sido negligente, no. Si se discuten cuestiones de carácter objetivo, si se discute un factor de atribución objetiva, entonces la culpa es irrelevante, como se habrán dado cuenta. Las situaciones de riesgo, además de establecerse la situación de riesgo como un factor que determina la responsabilidad civil objetiva, también se habla de los resultados favorables que le generan, ¿no? Que le pueden generar a la persona. A ver, analicemos un poco más. Si se genera una situación riesgosa, se responderá por los daños ocasionados, independientemente del parámetro de conducta del agente del daño o de que haya obtenido un beneficio, ¿no? Entonces el cliente le dirá, pero yo siempre me he cuidado de que no existan explosiones, incluso ese mismo día hemos tomado las medidas y protocolos necesarios para que no se genere el daño. Habrá que explicarle que en realidad no importa qué tan buena haya sido su conducta, sino que el riesgo mismo de la actividad genera ese daño, ¿no? Bueno, no genera ese daño, genera esa atribución para que esta persona tenga que ser responsable por el daño. Además, estimados estudiantes, dentro de los factores de responsabilidad civil objetiva, se genera una situación en la que se ofrece un resultado favorable o un beneficio. Y cuando uno tiene un resultado favorable o un beneficio respecto a ciertas cosas, también va a responder por los daños que se ocasionen producto de dicha situación. Esto también es otra forma de la responsabilidad objetiva, ¿no? Hace un momento yo les hablaba de la responsabilidad por animales como un ejemplo y les decía que uno se beneficia, ¿no? Tiene un resultado favorable de tener una mascota.
Es por este motivo que algunos han considerado responsabilidad civil objetiva a la responsabilidad del dependiente, lo que les decía, ¿no? El empleado o el comisionado, aquellos que son subordinados de alguien, también son responsables según la doctrina, digo, también generan responsabilidad del patrón o del comitente porque le generan un beneficio. También tenemos la responsabilidad por animales. Los animales nos generan ciertos beneficios, generan frutos inclusive, ¿no? Generan crías, generan productos, y esto genera un beneficio, genera un resultado favorable para las personas que son propietarias de los mismos. Entonces, el propietario y aquel que se beneficia del animal será responsable por los daños que genere el animal. La responsabilidad por edificios. Los beneficios, los edificios nos benefician, ¿no? Es decir, son parte de nuestro patrimonio. Incluso los mismos van acrecentando su valor. Y esto, claro está, va a generar que como nosotros nos beneficiamos de algo, tengamos que responder también por los daños que genere ese algo. De esto se desprende que existe responsabilidad por riesgos que son lícitos, ¿no? Eso es importante. Uno no siempre repara el daño, entonces, estimados estudiantes, por el daño causado con malicia, ¿verdad? Espero que se haya llegado a comprender esto. Uno también puede ser responsable por las actividades de riesgo que desempeña. Y para finalizar, vamos a revisar algún otro factor más, ¿no? En nuestra próxima clase nosotros vamos a ver algunos factores como la equidad, como el abuso del derecho. Hay ciertas situaciones que también podrían considerarse por otros ordenamientos jurídicos como factores de atribución. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil, nosotros tenemos factores subjetivos y objetivos, ¿no? El abuso del derecho no está como un factor de atribución de responsabilidad como tal. Pero a ver, eso ya lo vamos a aclarar un poco más la siguiente clase. Pero para finalizar, hablemos del cheapest cost avoider. El cheapest cost avoider va a referirse a una perspectiva por la cual una persona tendría que ser responsable de los daños, ¿no? Es un análisis económico. Ustedes alguna vez van a poder revisar que en el derecho anglosajón se ha generado un análisis económico del derecho, ¿no? Y se basa en las relaciones de costo y beneficio de todos los institutos jurídicos. Nosotros esto ya lo hemos visto cuando veíamos la culpa, ¿se acuerdan? Si uno no ha puesto los gastos necesarios para evitar el daño, sería culpable. Les invito entonces a recordar esa temática y poder ver nuestro material. Pero también el cheapest cost avoider va a ser una figura del análisis económico del derecho por la cual se puede atribuir a alguien la responsabilidad. A ver, aclaremos un poco esto. Es aquel criterio por el cual responde por el daño quien pueda reducir los costos que se ocasionan de la forma más económica posible, estableciendo los cambios apropiados y evitando los costes de transacción necesarios. Se puede exigir cierta conducta entonces a quien con menos costos podría evitar el daño. Ese es el análisis económico, ¿no? La persona, si nosotros tenemos tres posibles agentes del daño, nosotros tenemos que analizar cuál de ellos tenía la posibilidad de evitar el daño con menores costos, ¿no? Un análisis, una valoración entonces hacemos. Esta persona podía esforzarse menos para evitar el daño y aún así ha generado el daño. Entonces, lo que determinaría la responsabilidad es el hecho de que una persona pueda evaluar el riesgo de mejor manera. Los operadores de justicia, entonces, jueces principalmente, van a hacer asumir las consecuencias económicas de los daños a quienes les va a resultar más fácil, easiest, ¿no? O más barato, cheapest, enfrentar esto, ¿no? El responsable, entonces, va a ser aquel que mejor pueda evaluar el riesgo de accidente, porque es el que mejor puede adoptar las medidas necesarias para evitar que el accidente se produzca.
Esta última frase determina todo lo que estamos diciendo, ¿no? Si alguien puede evaluar el riesgo del accidente y aún así no lo ha hecho, entonces el factor de atribución es justamente aquello, la evaluación del riesgo. Y además, obviamente, esto de la posibilidad de evitar el daño de la manera más fácil o de la manera más barata. De esta manera, entonces, hemos llegado a concluir con la temática del día de hoy. Es importante manifestarles a ustedes que el cheapest cost avoider no es una figura reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, pero nada evita que podría llegar a serlo. El derecho, al menos jurisprudencialmente e interpretando nuestro derecho, si es posible, hacia esa figura, podría llegar a estas consecuencias, ¿no? En nuestro derecho nosotros tenemos criterios o factores de atribución subjetiva y objetivos también. De esta manera hemos podido terminar con nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias. Si tienen dudas, las podemos absolver en este instante.